de la que estamos hablando es cómo es Dios. Este es el tema número 3. Y vamos a hablar de la justicia de Dios. Dios es fiel y nos dio una palmadita, ¿verdad? De no nos desterró, no nos eliminó, sino al contrario, dice que fue y dijo: miren, arrepiéntanse. Y aquí está la entrada, porque Dios es fiel. Cuando veíamos la semana pasada el Dios de paz, pues también. Pero en este día vamos a estudiar a un Dios de justicia. Quiero decirles que este atributo de Dios, que es la justicia, es un atributo de Dios. Cuando hablamos de los atributos, estamos hablando de la personalidad. Cuando el tema o la serie es ¿cómo es Dios?, Él no nos dejó una foto. Por eso Juan el teólogo, cuando dijo: vi en el trono a uno como esto, como aquello, y empezó a hablar de piedras preciosas, de colores de las piedras preciosas. Juan el teólogo no encontró el lenguaje humano para decir Dios es como nosotros podríamos describirnos. Si cada uno de nosotros intentamos describirnos, diríamos: es alto, chaparrito, gordito, morenito, chino, pelo lacio, o sea, los rasgos físicos de personalidad. Conocer a Dios no lo podemos conocer de esa manera. Tenemos que conocer quién es Él por sus atributos, porque los atributos de Dios son los que juntos hacen que tú y yo conozcamos a Dios. Hablar de la justicia de Dios es un asunto muy serio, porque mire, la justicia de Dios va conectada con su santidad. Hay mucho por hablar. Hablaremos de un Dios santo, de un Dios que es fuego consumidor, para que entendamos a ese Dios y que conozcamos a ese Dios. Cuando conocemos a Dios de esa manera, entonces empieza a cambiar nuestra manera de andar, nuestra manera de conducirnos, porque sabemos que hay un Dios que todo lo ve, todo lo escucha, y es el único que escudriña los corazones. Tú y yo nos podremos engañar entre nosotros, pero el único que escudriña los corazones es Dios. Ahora, el concepto bíblico de la justicia de Dios, para ponerlo en un lenguaje más sencillo, es hacer lo que es correcto. Siendo Él un Dios recto, justo, ¿cómo puedo imitarle a Él? Siendo que Él es un Dios justo, que Él es un Dios de justicia. Cuando yo conozco a ese Dios de justicia, entonces empiezo a caminar haciendo lo correcto. Ahora, este atributo de Dios es uno de los menos considerados en la actualidad. Es uno de los menos considerados en la actualidad, incluso en la iglesia, el lugar donde se predica la palabra. No nos gusta muchas veces que se hable de esto, porque queremos oír más hablar del Dios de amor, del Dios de misericordia, del Dios de su grandeza. Pero cuando
hacemos referencia a su justicia, empezamos a tener actitudes de escándalo, como sucedió en el Areópago. Dice la Biblia que cuando Pablo empezó a disertar en el Areópago, hubo una gran discusión. Muchas veces cuando se oye de cosas que Dios nos confronta, se escucha o baja el espíritu del Areópago y se escucha, se oye el cuchicheo. No, es que Dios es amor. Por eso es necesario que yo te hable de que Dios es justicia. Algunos incluso se han escandalizado por las órdenes de Dios cuando Dios le dijo a un hombre de guerra: ve y mata a todos los cananeos. Y sabes que han escrito muchos que no perciben eso en Dios, que creen que Dios no es así. ¿Sabes qué es lo que han escrito? Fíjate lo que han escrito. Sencillamente no puedo imaginar lo que sería servir a un Dios que requiere una carnicería tan carente de sentido. Claro, si tú ves la historia de los cananeos, tú dices, pero ¿por qué Dios ordenó esto? Pero cuando tú empiezas a contemplar la globalidad de las escrituras, nos damos cuenta de la importancia de este atributo que es tan necesario para estrechar relaciones con la santidad de Dios. Si tú vas persiguiendo a un Dios santo y tú dices, yo voy tras la santidad de Dios, escúchame, Dios te tendrá que ver como un Dios de justicia. ¿Por qué? Porque habrá cosas en nuestra vida cotidiana que tendrá que Dios cortar, raer, quitar, para que entonces entendamos a ese Dios de justicia. Vamos a ver la justicia de Dios. Vamos a ver un muchote de esto. Vamos a Romanos 1. Y creo que de ahí podemos desprendernos en todo lo que tiene que ver con la justicia. Romanos 1, versículo 16 al 20. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, fíjate, en el evangelio, por si tú no quieres oír de la justicia de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y hay personas que piensan que como ya creyeron en Jesús, piense algo en esto. Pensemos en alguien que tiene cuentas pendientes con la sociedad. Lo está buscando la Policía Federal. Cometió e hizo delitos federales. Pero un día vino al conocimiento de Dios. Creyó, ahí dice, creyó. Qué bueno que creyó.
Pero eso no significa que irá ante el juez que lo está buscando y le diga: es que Dios ya me perdonó. Dijo: bueno, qué bien que te acercaste a un Dios que ya te perdonó. Pero en la sociedad hay cuentas pendientes. Entonces ese cristiano le echa la culpa a Dios y dice: es que eres injusto, Dios. Yo ya creí. Y como yo ya creí, entonces ¿por qué me está juzgando el hombre? Hay leyes establecidas en la palabra de Dios. Y esas leyes establecidas en la palabra de Dios son para todos los hombres y mujeres que queremos vivir bajo este gobierno de Dios. Aquí está. Este es el libro. Esta es nuestra principal guía para vivir en este mundo. Pero si alguien llegó ahí teniendo deudas con otra ley, ya sea jurídica, civil, judicial, entonces tendrá que saldar cuentas. Dios allá en la cárcel le ayudará y le sustentará. ¿Será más corta su condena? Dios obrará de un milagro, puede ser, de tal manera que el que creyó ahora está entendiendo lo que es la justicia de Dios. Leyendo de nuevo, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, no solamente es un sentir, sino es una acción. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahora, veamos la justicia de Dios. Capítulo 2, versículo 1 en adelante, en Romanos. Dice la Biblia, estamos hablando del Dios justo, del Dios de justicia. Por lo cual dice: eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Cuántas injusticias hemos visto? ¿Cuántas injusticias hemos visto en diferentes formas? Políticos injustos para con el pueblo que están gobernando. Maridos injustos para con la esposa que se supone que Dios les dijo: cuídala, ámala. O padres que abandonan a sus hijos. Allá se divorciaron y allá que los cuide el abuelo, la tía, el tío, al fin que ellos pueden. Escúcheme, iglesia, esto nos va a sacudir a muchos, pero es la verdad y es preferible que le enseñe. Tú pensarás que lo último que estás viviendo cancela lo anterior. Dice aquí, versículo 2: mas sabes que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
Y si piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y como el hombre no entiende esto, entonces cae algo que dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él no va a pagarnos si llegamos antes, como ahora se puede llegar con el juez y darle una lana para que tu hijo, tu hija no termine en el reclusorio, sabiendo que la debe. El cual dice pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 7. Vida eterna a los que, fíjate, perseverando en bien, hacen, buscan en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Los 11 versículos que acabamos de leer reflejan el carácter de Dios. Dios es justo. Y dice ahí que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 6. Así que ahora, cuando han pasado los años o los días, pregúntate, ¿qué pasó con esa injusticia que cometiste aquellos días? Algunas veces se actúa en una forma injusta hacia el huérfano, hacia la viuda, despojándolos. ¿Que acaso no leemos la palabra que hay justicia de Dios? ¿Cuál es el símbolo de la justicia de los abogados? ¿No se ve una balanza? ¿Sí o no? ¿Se ejecuta tal cual? No. Entonces todo eso, dices, cuánta injusticia. Pero muchas veces, aún dentro de nosotros, en nuestro caminar, cometemos injusticias. Lo que yo hago aquí no cancela lo que yo hago abajo. Puedo hablar divinidades, puedo hablar revelación griego, arameo y no sé qué tanto, pero será necesario, de acuerdo a lo que acabo de leer, dice el versículo 6 de Romanos 2. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Piénselo.
Y ese asunto de pagará conforme a sus obras, ¿sabes cómo se llama eso? Justicia distributiva. ¿Qué es la justicia distributiva? Es equitativa, justa. Que Dios designa la rectitud, o sea, en su rectitud Dios designa a cada uno de acuerdo a sus obras y designa recompensa o castigo. Es que eso le gané el pleito. Es que eso pues me le escondí para no darle la mensualidad. Pero adoramos. Ay, pastor, como que, señores, eso es lo que dice la Biblia. Me le escondí, me cambié de casa, nunca me hallaron. Gloria a Dios, tú me libraste. Ay, 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 ay. Pecados no confesados, nadie sabe, nadie conoce. Pero ¿qué del hijo o de la hija fuera del matrimonio? Cuando tú empiezas a conocer a ese Dios de justicia, amado, te das cuenta que delante de Dios estás encuerado. Aquí lo dice, esta es justicia distributiva. Paga a cada uno conforme a sus obras. Sí, yo creo que esto no nos va a dejar dormir a muchos, pero es preferible que enmiendes lo que se ha colgado. Ahora fíjate lo que dice el versículo 7, porque ahí habla de una recompensa, pero eso es una recompensa, ya hablando de recompensas al hombre, ¿verdad? Ya en la parte de justicia remunerativa. A ver, no sé si me entiendo. Justicia distributiva. Pero ¿por qué le diste eso a él, Dios, si yo ya tengo 15 años de cristiano? Eso es injusto, Dios. Creo ni sabe. Pero Dios ve el corazón. Justicia distributiva. Pero ¿por qué le estás dando más a él? Justicia distributiva. De acuerdo, conforme a sus obras. La otra justicia remunerativa, esa ya es en la eternidad. Versículo 8. No, 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, fíjate, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. El 6 es para esta tierra, el 7 es para el cielo. La justicia de Dios, con lo poco que ganas, empiezas a ver la multiplicación, porque hay una justicia de Dios. Él es justo. No estás aceptando cohecho. Te conformas con tu salario. Eres un empleado leal, eres un empleado fiel. Tú ves que otros roban, tú dices no. Y la gente que gana más dice, ¿y cómo le hará si tiene hasta 4 chamacos? Y todos en la escuela.
¿será que andará robando? Claro, porque aquel que está haciendo las cosas mal siempre está juzgando. ¿Y cómo le hará? ¿Cómo le habrá hecho? Lo que tú y yo no sabemos es que, siendo un Dios justo y un Dios de justicia, dice aquí: pagará a cada uno, el cual pagará, es un verbo. A cada uno, no en familia, sino a cada uno. Sí, porque puede ser en la familia y uno solo esté luchando para decir: no, Dios, yo voy en la justicia tuya, y aunque mi familia sea injusta en esto y en aquello, Señor, yo permanezco en la justicia tuya. Aquí dice: a cada uno. Pero si no tuvo ni para ir a la universidad, y mira ahora, y mira aquello. Por eso dije: los que queremos vivir bajo este gobierno, aquí está el libro, aquí están las cláusulas, aquí está el por qué y para qué. ¿Cuántas veces la práctica sexual entre los jóvenes se ha hecho una cotidianidad en su vida de noviazgo? Sexo seguro. Los vemos sentados en la iglesia, tomando, cantando, tomando la mesa muchas veces, y allá otro estilo de vida. Amados, Dios no está ciego. Cuando tú empiezas a conocer, por eso dije, el Dios de justicia está muy entrelazado con el Dios de santidad. Y cuando tú empiezas a conocer a ese Dios, amado, tu conducta cambia. Ya no vas a andar de resbalón en resbalón, porque empiezas ahora a conocer a un Dios que lo que dice aquí es de a de veras. ¿O piensas que el aborto que tuviste lo olvidó Dios? ¿Te das cuenta cómo las leyes humanas están protegiendo a los animales, que a las ballenas, que a las no sé qué? Y el mismo cuerpo legislativo en la Cámara de Diputados dijo: la mujer tiene responsabilidad sobre su cuerpo, que ella lo decida. Y si está entre las 12, que no sé qué, todo eso usted lo sabe. ¿Para qué se lo vuelvo a decir? Ya no dicen amén. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer dónde nos desviamos y volver al único que nos puede dar el perdón. ¿Se acuerda cuando cantábamos: que me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Cuántos cantaron eso de niños? Ah, no fueron niños. ¿Lo podemos cantar? Que me puede dar perdón, solo de Jesús la... ¿Ve cómo el camino no ha cambiado? ¿Qué nos puede dar? ¿Perdón? ¿Qué nos puede dar perdón? Dele un buen aplauso a Él, porque Él está vivo. Amén.
Vamos a ver Hebreos 11, 26. Hablando de la recompensa remunerativa. Acuérdese que la remunerativa es en el cielo, las recompensas allá. Aquellos que decidimos vivir de acuerdo a la palabra. Aquí vemos a un hombre que recibió recompensa remunerativa. Este es un ejemplo. Hebreos 11, 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿De quién está hablando? De Moisés. Porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? ¿En dónde? En la recompensa. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Suegra, suegras, suegros, cuando has sido injusto con tu yerno o con tu nuera, no creas que Dios está sordo. Algunas veces han sido muy gandallas. Como si nunca te fueras a hacer de edad avanzada. Vamos haciendo un justo juicio, porque tenemos un Dios que es ¿qué? Justo. Vamos a ver la justicia de Dios en la Biblia, para que no nos caiga de peso lo que acabamos de ver. Sí, porque si te digo lo otro, pues a lo mejor decir, bueno, es que tengo mis errores. Llámale a las cosas como son. ¿Cómo son? No les llames errores. Si lo que se está cometiendo es un error, llámale error. Pero si lo que se está cometiendo es pecado, llámale pecado. Porque es mejor que a tu hijo o a tu hija lo confrontes con el pecado, a que te quedes y seas copartícipe de ese pecado. Y la injusticia, amados, lo vemos en todo su esplendor. Personas que han saqueado, robado al erario público, hoy son candidatos. Hoy van a acercarse a las iglesias. También se van a convertir. Me da risa cuando algún consiervo publica ahí, qué bendición estar con el gobernador. Yo dije, no, hombre, este sí no sabe. Este a cualquier barbón se linca. Mire, la justicia en la historia bíblica, se la platico. No me voy a ir cita por cita, pero mire, la justicia de Dios comenzó en el Edén. Cuando Adán y Eva cometieron pecado, fueron juzgados y expulsados del Edén. Más tarde vemos cómo Dios, siendo un Dios de justicia, juzgó al mundo que estaba corrompido, y en la época de Noé invadió con un diluvio. Acabó con todo.
Más tarde vemos a un Dios de justicia que juzga a Sodoma y a Gomorra, enviando una catástrofe volcánica que quemó todo. Dios juzgó también a los capataces que estaban maltratando a Israel allí en Egipto, y los juzgó cuando les envió plagas. 10 plagas sobre ellos. Génesis 15, por favor, versículo 14. Hablar de esto, amados, es realmente examinarnos adentro, pedir misericordia de Dios, y no solamente estar pensando que lavándonos la cara, habiendo ya bautizadome, alguna cosa, ya está todo bien. No, amado, hay que enderezar las veredas. Versículo 14 de Génesis 15. Fíjate cómo los juzgó. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Fíjate, juzgaré yo. ¿Por qué lo va a juzgar? Porque Dios es un Dios de justicia. Y después de esto saldrán con gran riqueza. El Dios de justicia opera en toda la historia bíblica. Dios juzgó a los que estaban adorando el becerro de oro, y Dios los juzgó. Vemos más tarde a un Nadab, a Abiud, que estaban ellos ofreciendo fuego extraño. Eran hijos del sacerdote, pero estaban haciendo las cosas mal. Dios juzga. Así que a todos los que de una manera u otra estamos sirviendo al altar, aun sea una escoba, aun sea cualquier instrumento, aun sean voces, no pienses que lo que tú haces acá no repercute acá. Al hombre lo podrás engañar. Si yo me atrevo a decirte alguna cosa que estés practicando, ¿qué vas a decir? ¿Usted qué se mete? Escuchadme bien, hay otro que es el dueño de todo el mundo y de todo el universo, y lavó y compró con su sangre a su iglesia, que él dijo: los que están hacia mí tendrán que vivir vidas santas. Algunas cosas, amados, si tan solo constantemente conociéramos a Dios. ¿Cómo lo vamos a conocer? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra, leyendo la Escritura. Dimos un esbozo rápido en el Antiguo Testamento, pero vean el Nuevo. En el Nuevo Testamento, escúcheme, para aquellos que piensan que no, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Dios es justicia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos también juicios de Dios. Mira, a los judíos que rechazaron a Cristo. Ahí son 2 o 3 citas que creo que está más ahí corto el tema. Mateo 21. Mateo 21. Versículo 43. Al 45.
Dice Mateo 21: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. Le está diciendo a los judíos lo que iba a decidir. El reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Así que si no producimos los frutos de él, el hacha está puesta en la raíz del árbol. No te engañes. Dios no sufre de amnesia. Dios no tiene Alzheimer. Será quitado, dice, será quitado y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Amados, si no estamos dando los frutos de él, hoy podemos estar sentados haciendo algo para Dios, entre comillas, pero si no estamos dando los frutos de él, nuestras vidas serán sometidas a juicio. Dice el versículo 44: el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, ¿le qué? ¿No es mejor que vayas a la roca y caigas encima de la roca y le digas: Dios, quiero tu misericordia, quiero tu perdón, he cometido cosas? ¿No es mejor que vayas encima de la roca, a que esa roca, cuando te vea que eres un hijo desobediente y actúas de diferente manera, la roca te va a caer encima? Son dos cosas con dos resultados. Vuélvalo a ver. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Versículo 45: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que ¿qué? Casi entre ellos dijeron: ahí te hablan, compadre. Pues esta mañana el Espíritu de Dios nos dice: ahí te hablan. Amén. ¿Queréis seguir oyendo la voz de Dios? ¿Queréis seguir oyendo lo que la Biblia quiere de nosotros? Necesitamos conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, mucha conducta va a cambiar. Ya no vas a maltratar a tu mujer, ya no vas a maltratar a tu marido, porque entiendes lo que significa el matrimonio. No vas a estar pensando en que me divorcio. Sabes, si conoces a Dios y dices: honroso sea en todos el matrimonio. Allí habla de un Dios que honró una institución. Fue idea de Dios, no fue idea de la sociedad. Y si a nuestros hijos no les decimos que el matrimonio es para toda la vida, y todavía te lanzas el tema de decir: pues si no te trata bien, hija, te deje ese baboso. Ananías y Zafira, por mentir a Dios, mintieron a Dios. A un hombre que era el rey y que el orgullo se subió hasta Dios, llamado Herodes, comido por gusanos en la plaza
pública de la misma ciudad que él gobernaba. Caminó arrogante, vistiendo sus mejores ropas reales. Él se sintió soberano absoluto del mundo. Era el imperio que gobernaba en ese momento. Y Dios dijo: no, yo no voy con esto. Y vino juicio. Amados, el juicio del cual habla la Biblia en 1 Corintios, mira, es en serio. No creas que es ahí teórico y que pues aquellos corintios eran los que se portaban mal. No, amados. Mira cómo el juicio de Dios vino sobre esa iglesia, porque no estaban valorando, no estaban dándole lugar a la mesa. Hay gente que piensa que pues es galletita y un poquito de vino. Ay, ojalá y lo dieran con un poquito de piquete. O sea, mentes perversas. ¿Está bien? Si a los que cuidan el vino se les echó a perder, pues ya esa es bronca de ellos. Por los que les tocó el añejo, también estaba consagrado. Bueno, es que de una manera u otra tengo que limpiar también este asunto, ¿no? Primera Corintios 11. Fíjate cuando no le damos valor. Mucha conducta va a cambiar, hermano, mucha conducta. Mira, tu tiempo de estar en la casa lo vas a disfrutar tanto que vas a llegar a tiempo. No vas a estar pensando en que, ay, otra vez el pastor me está regañando porque llegué tarde. Amado, pues si no le haces caso ni a Dios, porque vives una vida de desenfreno, ¿tú crees que le vas a hacer caso a este señor que todos los domingos te regaña? Pues no. Es así. Pero sí, mi responsabilidad es mostrarte que al Dios al que adoramos, al Dios al que servimos, no te vayas con el rollo de Dios solo es amor. Es justicia. Sí, sí es misericordioso, pero también es santo. Mira estos de Corintios. Se les hizo fácil. Dice que ellos terminaban ya hasta borrachos. Sí, ahí dice que se emborrachaban. Ya cuando llegaba el momento de que el pastor dijera: a ver ahora la mesa. ¿Qué pasó, compadre? ¿Dónde quedó la mesa? O sea, la mesa se les perdió. Claro, igual tú digas: ah, mira qué bien le sale. Bueno, pues algo tengo que hacer para que entre más esto, pues. Pero esta gente, al no darle el valor, mira los resultados, porque vamos a los resultados. No al problema, el problema ya lo sabemos. El problema fueron los resultados. Versículo 29, 1 Corintios 11. Ahí están los resultados. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor. Hay gente que no sabe lo que hace. No sabe por qué pasó, no sabe por qué va a tomar la mesa y ya está bien paradito ahí. Y si la copita con la que le dieron le gustó, hasta se la lleva de souvenir. Ay, es que es de la hacienda, mira, gloria a Dios, yo asisto a la hacienda. Por favor, amados, le estamos dando un valor superlativo a lo que no tiene. Démosle valor a lo que dice la Biblia. Porque esta gente, cuando empezó a comportarse de otra manera, dice: sin discernir el cuerpo del Señor. Fíjate lo que dice: come y bebe juicio para sí, no para otros, para sí. ¿Y qué sucede? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros.
Aquí háblese de dos maneras: enfermos y debilitados físicamente y espiritualmente. Necesitamos ser reales en lo que está en nuestra convicción. Necesitamos ser conviccionados. Y dice ahí: enfermos y debilitados entre vosotros. Algunos se enferman de economía, algunos se enferman de otros problemas, problemas entre los hijos. Y dices: pero ¿por qué Dios? Algunos han pensado que con traer su ofrenda y su diezmo es más que suficiente, lo demás no le interesa a Dios. Escúcheme, iglesia. Dice la Biblia, hablando el profeta Isaías: hastiado estoy de sus ofrendas, hastiado estoy de sus homenajes, hastiado estoy de sus rituales. ¿Te puedes imaginar tú queriéndote acercar a Dios y cuando te presentas delante de Dios, a Él le produzcas una náusea y te quiera vomitar? Has entrado a un lugar intempestivamente, el baño, y lo ves así como si fuera helado. ¡Ah! Te produce, pero si en segundos. ¿Te puedes imaginar a un Dios que no has valorado, no has honrado, no has entendido de qué se trata la vida cristiana? Pero no solo eso, no solamente algunos enfermos y debilitados, sino dice: y muchos duermen. ¿De qué habla? Se murieron. Nunca tuvieron la oportunidad de la reconciliación con Dios, porque siempre vieron a un Dios light. Es mi cuate, yo me llevo a cuartos con Dios. Si vieras que soy de los hijos preferidos. Amados, no cambiemos la esencia del mensaje. Lo más importante no es que vengas y sirvas, sino lo más importante es que el corazón tu corazón esté sano, tu corazón esté limpio, tu corazón esté puro. Si tus emociones son más, por ejemplo, entregadas a un partido de fútbol, de cualquier equipo, tus emociones son entregadas más en un concierto de cualquier cantante o banda, y ahí tienes una actitud de júbilo, y llegas a la casa de Dios, con trabajos abres la boca, con trabajos das ahí una palmada. Qué pesado. Ya se tardó ese gordo, ¿no? Más si lo conoces. Ese se me chispoteó, hijo. Solo te lo digo en privado y mira, hoy te balconeé. Bueno, nadie lo duda, ¿verdad? Ay, Señor. ¿Cuál es la idea? Vamos a enderezarnos, amados. Vamos a hacer las cosas como el Señor quiere, de acuerdo a su palabra y de lo que Él nos enseña. Amén. Ahora, este tema dice ahí: y muchos duermen. Este es lo que acabamos de ver tanto en el Antiguo y en el Nuevo de la justicia de Dios, amados. Es una lista. No es total, o sea, nada más así como que se entresacó o entresacamos lo que más es visible, lo que más oímos. Pero el Dios de justicia, hermanos, en toda la Biblia está. En toda la Biblia está.
Algunas veces, o hay personas que se atreven a hablar del Dios del Antiguo Testamento, escúcheme bien, como un Dios justiciero. Y dicen, pero veamos en el Nuevo Testamento un Dios de amor. No estamos en dos testamentos. Si están escritos el uno y el otro, son precisamente para que seamos guiados y enseñados conforme a la Escritura. Nunca piense que nuestro perfil natural de Dios es de Cristo para acá, y para mí lo único que cuenta es de Mateo hacia Apocalipsis. Pero si tú te das cuenta lo que dice Nuevo Testamento con lo que dice el Antiguo, lo que Dios estaba acá buscando, una nación de acuerdo a su corazón, Él acá busca un pueblo para rescatarlo. Amén. Entonces, no pensemos en eso. No hay, o sea, cuando alguien dice, no, es que el antiguo es esto y el nuevo es esto, amados, esa es una distinción falsa. Falsa, porque vemos aún en el Nuevo Testamento aún de un juicio universal. Miren, Hechos 10:42. Hechos 10:42. Dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de quienes. ¿Qué es lo que yo tengo que predicar? Eso, amados. ¿Qué va a suceder si no crees? ¿Qué va a suceder si no te arrepientes? Hay un lugar preparado por Dios. Dios es el creador aún del infierno. No creas que el diablo fue el que se le ocurrió, no. Dios, siendo un Dios de justicia, siendo un Dios de juicio, preparó el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero ahora está hablando de seguidores que están imitando las obras del diablo. Y dice aquí que ese debe ser nuestro mensaje: el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. Volvamos a leer Romanos 2, hace rato lo leíamos hasta el 11, pero ahora vamos a Romanos 2, allá adelantito al versículo 16. Romanos 2:16, ¿ya lo tiene? Sí, pues ya lo tiene porque se lo pusieron en la pantalla. Búsquelo en la Biblia. Ahí no lo tiene, ahí no sabe ni dónde queda Romanos. Ahí está otro tema. A ver. Romanos 2:16, dice la Biblia: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ¿conforme a qué? Ay, 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 eso está muy pesado. Porque dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. ¿Cuántas cosas secretas tendremos que no se las hemos revelado ni dicho a Dios y decirle perdóname? Secretos de los hombres, no ante Dios, porque delante de Dios no hay nada oculto,
Pero dice que esos secretos de los hombres serán juzgados conforme a mi evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Creer en el evangelio. Por eso el tema no tiene que ver con haz la oración del perdón. El evangelio no se cree por repetición. El evangelio viene a nuestra vida porque Dios en su amor y en su gracia nos convicciona y viene una palabra de fe. Y de repente nos sentimos los seres más miserables, los más necesitados, y le decimos: Dios, voy a ti. Y entonces empiezas a caminar a Él. ¿Cómo? A través del evangelio. A través del evangelio. Juan 5:22. Dice la escritura: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Hoy es tu Salvador, mañana será nuestro juez. Hoy es tu abogado, intercede, está sentado a la diestra, intercediendo. Nos hizo sentar en lugares de bendición. Efesios 1. No significa que somos hijos pirurris de Él. Significa que su justificación me llevó a sentarme ahí. Pero es mi responsabilidad si me someto a la autoridad o me convierto en un hijo desobediente. Y no estoy pensando en la canción de Michoacán. Esa es la verdad. Versículo 26, Juan 5, 26 al 28. Dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Fíjate, 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Se pone el tema difícil, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, todo esto es necesario verlo de que ese Dios justo y ese Dios de justicia se puso un día ante el hombre. Y siendo un Dios de justicia, amó al hombre. Siendo un Dios que hizo juicio en el Edén, se paró delante del hombre y nos amó. Vamos a Romanos 3 para ir cerrando. Romanos 3, versículo 21 al 26. Aquí surge una pregunta: ¿cómo es posible que Dios justifique al pecador
Y sin embargo, sigue siendo un Dios de justicia, sigue siendo un Dios justo. Aquí está la respuesta. Aquí está el corazón del evangelio. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahí está el antiguo. Para los que dicen, es que solamente eso es del antiguo. Sí, pero dice ahí algo: testificada por la ley y por los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que los profetas y la ley habló del Dios de justicia. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, ahí está la clave, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el destino del hombre pecador era la muerte. Pero algo sucedió con ese Dios de justicia. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso. Fíjate, Dios puso. No fueron los romanos quien le quitaron la vida a Jesús. No fueron el imperio romano quien mató a Jesús. Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El Dios de justicia que nos ama y nos perdona. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Y cuál es la mira? ¿Cuál es el deseo para este tiempo? Manifestar su justicia, a fin que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No hay otro camino. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿De qué está hablando? Que el precio fue pagado. Así que si Dios, siendo justo de acuerdo con su santidad, y al mismo tiempo puede declarar justo al que cree en Jesucristo. Pero ¿qué fue lo que sucedió con el hombre? Desobedeció, pecó. ¿Qué es pecar? Errar en el blanco. Había una sentencia de muerte. Esa sentencia de muerte era separación de Dios. Pero en medio de esa sentencia se oyó la voz de un Dios de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Así que en base a ese sacrificio honremos lo que Él hizo por nosotros. Y entendiendo a ese Dios de justicia, honremos lo que Él dice en su palabra. Si Él dijo: yo soy santo, seamos santos. No perfectos, porque la perfección es la eternidad, pero sí caminemos en ese Dios de santidad que trae fruto. Yo no sé qué clase de Dios conozcas. No sé qué clase de Dios tengas en percepción, pero lo que sí yo veo es un Dios que cuando el hombre estaba viviendo en ilegalidad por el pecado, Dios no, aun cuando el pecado era condenación a muerte, esa condición
por nosotros se hizo pecado. La justicia de Dios decía: el hombre debe morir, la paga del pecado es la muerte. Pero el mismo Dios de justicia era un Dios de misericordia y de amor, y dijo: voy a morir. Ese Dios de justicia y de misericordia y de amor dijo: voy a enviar a mi Hijo. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. El mundo no le recibió, su pueblo no le recibió, pero Él dijo algo: aquellos que le recibieron, les dio autoridad de ser hijos de Dios. Iglesia, esa es la garantía de lo que Él hizo. Pero cuando tú conoces a ese Dios de justicia, sabes que tienes que cuidar tus vestiduras, porque tus vestiduras es lo que eres ante el mundo. No te dejes corromper. No pelees la causa injusta. Pelea al que juzga justamente. No te vayas con la corriente del mundo, porque esos mismos que se persignan ante su imagen, en la tarde o más tarde le agreden con sus obras. Nosotros, si lo hacemos, estamos peor, porque ellos adoran a un Dios que está muerto. Pero si tú y yo tenemos al Dios vivo, que respira, que transforma, que nos da vida, vamos a honrarle a ese Dios que es Rey de toda gloria y de todo honor. Así como estás sentado, piensa en las cosas que has deshonrado a ese Dios de justicia. Si tu comportamiento no ha sido el correcto y pensabas que algunas cosas estaban olvidadas, tenlo seguro, Él está vivo. Y dile: perdóname. Ahí en tu lugar. Si ha habido lazo de pecado en el que te convertiste en esclavo o esclava, dile a Dios que tenga misericordia. Si es necesario renunciar a lo que tengas que renunciar, porque eso está quitando la verdadera esencia de lo que Jesús es, dile: no más. Deja que su palabra te guíe, deja que su palabra te enseñe, deja que su palabra sea para ti esa lámpara. Él es justo, Él es justicia. Dice la Biblia que Él pagará a cada uno según sus obras. ¿Cómo quieres que Él te pague bien si has sido injusto? No has honrado la mesa, te has comportado como cualquier gentil que no conoce de Dios. Él dice en esta mañana: sed santos, porque yo soy santo.
Si en tu corazón has guardado perversidad, dile a Dios: corro a ti ahora. Seré honesto en el trato. Trabajaré, seré mejor empleado. Daré testimonio de que realmente tú eres quien ha transformado mi vida. Olvídate de ese cristianismo hueco, light. Que quizás hoy puedes estar sentado aquí, pero la banalidad de tu mente, la banalidad de tus inclinaciones, iglesia, ahí donde estás, dile a Él: perdóname. Si aún tienes ahí en esa convicción que el Señor a través de su Espíritu Santo te está dando, ahí mismo en tu lugar, cierra tus ojos ahí y dile: Señor, perdóname. He actuado mal. No me he comportado como lo que dice tu palabra que soy.